Hola a todos, vamos a realizar el resumen de la semana. Esta semana vamos a ver asistencia nutricional intensiva y paciente crítico pediátrico quemado. Vamos a ver la evaluación nutricional del paciente crítico, el cálculo de requerimiento y la prescripción dietética. Dentro de la evaluación nutricional, debo realizar el diagnóstico nutricional objetivo, que para esto utilizo la antropometría del paciente, la misma que hemos utilizado siempre: peso, talla, circunferencia cefálica, si es que es posible, y acuérdense que se incorpora circunferencia braquial y pliegue tricipital. Deberíamos realizar en todos los pacientes, pero en este paciente, el paciente crítico, cobra una importancia mayor, porque estamos hablando de un paciente que muchas veces no se puede mover, es un paciente que eh, por algún trauma, por algún accidente, etcétera, yo no puedo realizarle el peso y la talla, y por lo tanto tengo alguna forma de hacer seguimiento con la circunferencia braquial y el pliegue tricipital, evaluando masa muscular y masa grasa. Recuerden que siempre se debe realizar seguimiento en estos pacientes, es muy importante. Y con la antropometría construyo el diagnóstico nutricional objetivo. Luego, recuerden siempre que se debe realizar el diagnóstico nutricional subjetivo. La herramienta que nosotros utilizamos es StrongKids. Todos los pacientes hospitalizados sobre el mes de vida se debe utilizar StrongKids, y con esto realizo el tamizaje nutricional para evaluar el riesgo nutricional que tiene el paciente. Una vez que construyo ambos diagnósticos, finalmente llego a mi diagnóstico nutricional integrado y los ODIN, si es que hay, que corresponden para este paciente. Para el cálculo de requerimientos, recuerden que el paciente crítico tiene dos fases: la fase EF y la fase FLOW. La fase EF es una fase de hipometabolismo, la fase FLOW es una fase de hipermetabolismo e hipercatabolismo. La fase EF, dura alrededor de 24 o 48 horas, y la fase FLOW puede durar, en un paciente quemado, largos periodos. Durante la fase EP yo no alimento al paciente. Este paciente está en régimen cero porque está inestable hemodinámicamente. Si yo lo alimento, el daño va a ser mayor. Pero en la fase de flow sí debo alimentarlo. Es por esto que esto se hace de forma evolutiva. Yo no alimento al paciente con el total de los requerimientos desde un comienzo, sino parto de menos a más. Y es por esto que se realiza el plan de asistencia nutricional intensiva, que es lo que hemos estado realizando. Para poder llegar a mi plan ANI, o plan de asistencia nutricional intensiva, debo calcular primero los requerimientos. Para la energía, recuerden que se utilizan las fórmulas predictivas, porque no tengo acceso en todas partes a calorimetrías indirectas. Pero para poder calcular la energía, debo calcular primero el gasto energético en reposo, que es la fórmula predictiva por el peso, sea FAO, según tipo de alimentación en el menor de un año, por el peso, o Scofield por el peso del paciente. El peso que voy a utilizar va a depender del estado nutricional en el que se encuentra mi paciente. Y eso es mi gasto energético en reposo. Por otro lado, debo calcular siempre el gasto energético total, que es la fórmula predictiva por el peso más los factores más el crecimiento. Ya acá ya sean los factores de patología, el factor de actividad si corresponde según la fórmula, y el crecimiento. Ahora, el plan de asistencia nutricional intensiva parte del IGER hasta el GET, pero ¿cuánto? Parte un 30 a un 50% del gasto energético en reposo y de todos los macronutrientes. Un 30 o un 50%, ¿ya? Y voy evolucionando, aumentando un 20% más o menos aproximadamente cada 6 a 8 horas, hasta llegar al gasto energético en reposo, para luego llegar al gasto energético total. La idea es que esto ocurra, ojalá, antes de los 7 días. Y recuerden que cuando se les solicita el plan de asistencia nutricional intensiva, lo que ustedes deben hacer es calcular el GET. Calcular el GET. Este es mi requerimiento. Ese es mi requerimiento meta del paciente y debo calcularlo. Entonces, cuando se les solicita el plan ANI, ustedes calculan el GET, calculan el 30% de las calorías del GET, el 30% de las calorías, o sea, el 30% de los macronutrientes, y a partir de eso comienzan. Esta es mi primera intervención. Primera intervención es el 30 o 50% del gasto energético en reposo y de todos los macronutrientes.
y luego ir aumentando. Ahora, otro nutriente muy importante dentro de todo lo que corresponde al paciente crítico son las proteínas. ¿Por qué? Porque estos pacientes utilizan como sustrato principalmente los aminoácidos para la gluconeogénesis. Por lo tanto, para yo evitar catabolismo, ¿qué es lo que tengo que aportar de forma exógena? Proteínas. ¿Y cuánto? Acuérdense que nuestra referencia es la Aspen, siempre es hiperproteica. Y lo ideal es calcularlo con el nitrógeno ureico urinario. Si es que no tengo nitrógeno ureico urinario, utilizo la Aspen. El nitrógeno ureico urinario, la fórmula es el NU por 1.25 más las pérdidas que son según edad. Estos resultados son las pérdidas nitrogenadas. Y cuando yo las multiplico por 6.25, me da las pérdidas proteicas. Por lo tanto, ustedes tienen que dar desde las pérdidas proteicas hacia arriba. Ese es mi mínimo. Si es que tengo disponible el nitrógeno ureico urinario, debo utilizarlo. Es prioridad, porque es lo más exacto. Si es que no, utilizo la ASPEC, que siempre habla de que sea hiperproteico. La RDA no es pertinente en el paciente crítico. Lípidos y carbohidratos son según edad. Y los líquidos es por Holiday. También la tienen disponible. Y los nutrientes críticos son por edad y patologías solamente cuando corresponde de forma particular. No hay un nutriente crítico que sea transversal para todo paciente crítico. Ahora, la prescripción dietética, vamos a hablar un poquito como de la estructura de la prescripción dietética. Cuando se les pide, por ejemplo, la primera intervención, esto es un ejemplo solamente, pero ¿cuál sería la estructura? Si es que el paciente se está alimentando vía oral, por supuesto que vamos a privilegiar la vía oral. Pero si es que el paciente no se puede alimentar por vía oral, lo primero que vamos a pensar es en una nutrición enteral por sonda nasogástrica. Si es que no hay, o no se puede utilizar el sistema, o sea, no podemos utilizar la sonda nasogástrica por algún motivo, una sonda nasoyunal, si es que ya no podemos utilizar el sistema digestivo por un par de días, esto no es tan inmediato, pensamos en una nutrición parenteral, pero se evalúa caso a caso. Pero ¿cuál sería? Nutrición enteral, vía sonda nasogástrica, Infatrini, por ejemplo, esto es un ejemplo, al 20%, por ejemplo, 15 ml, porque estoy hablando de la primera intervención, recuerden que son volúmenes bajitos, por 6 veces al día, con los respectivos horarios, 10, 11, 15, 10, 11, 15, 19, 23, 03, por ejemplo, bomba infusión continua. Esto no es hipercalórico, no es hiperproteico, porque es muy poquito lo que estoy aportando. No pongan hipocalórico, hipoproteico, porque tampoco tiene ningún sentido. Esto está en un contexto de evolución, ¿ya? Y cuando ponen BIC tienen que poner sí o sí la velocidad. Acá. En un paciente crítico generalmente se trabaja o con bolos lentos o con bomba de infusión continua. Va a depender caso a caso. Ahora, cuando yo llego a la meta, nutrición enteral, vía sonda nasogástrica, por ejemplo, Infatrini, al 20%, 100 ml, por ejemplo, por 6, con sus respectivos horarios, por BIC, aquí va la velocidad, en 22 horas, y aquí sí deben poner hipercalórico, hiperproteico, y por ejemplo, suplementado en vitamina D, si es que existiera. En la primera intervención también pueden poner la suplementación, pero aquí no va el hipercalórico y hiperproteico porque no corresponde, en la meta sí. Esa es más o menos la estructura de una prescripción dietética: nutrición enteral, vía sonda nasogástrica, la fórmula, los horarios, o sea, la fórmula, perdón, el fraccionamiento, los horarios, por la infusión continua en 22 horas, hipercalórico, hiperproteico. Recuerden que si es que trabajan con BIC, debe ir el fraccionamiento porque estamos hablando de sistemas abiertos. Entonces el fraccionamiento debe ir sí o sí. No lo olviden, ¿ya? Eso principalmente con la prescripción dietética de la nutrición enteral, que es lo que más habitual y más común encontrar en el paciente crítico. Ahora, dentro de los pacientes críticos tenemos el paciente quemado, que dentro de los pacientes críticos lo que podemos encontrar con mayor gravedad generalmente
tiene la misma fase flow. La fase flow es probable que se mantenga por más tiempo. Por lo tanto, puede ser que este paciente esté hipermetabólico, hipercatabólico por más tiempo y tenga un requerimiento aumentado por un tiempo mayor. El cálculo de requerimientos del paciente quemado para la energía se va a dividir entre la superficie corporal quemada del paciente, el que tiene menos de un 30% de superficie corporal quemada, o mayor o igual a un 30% de superficie corporal quemada. Menor al 30%, utilizo las fórmulas, que puede ser FAO, puede ser Scofield, por el peso, etcétera, etcétera, y el factor de patología en este caso va a depender, pero generalmente es de 1,4 a 2, habla la literatura. Si estamos hablando de un paciente con una superficie muy bajita quemada, puede ser menos de este el factor de patología. Esto es FAO según tipo de alimentación. Y en mayor del 30% quemado, ¿qué voy a utilizar? Galveston. ¿Ya? Para esta fórmula lo que necesito obtener es la superficie corporal total y la superficie corporal quemada. Esto ustedes lo tienen, solamente lo importante es que lo practiquen para que sepan cómo se utiliza, para poder reemplazarlo. Ahora, las proteínas en el paciente quemado, al igual que en el paciente crítico, se trabaja, ojalá, idealmente, con el nitrógeno ureico urinario, para evaluar las pérdidas nitrogenadas. Y si no es posible, deben trabajar con Asper. Siempre, cuando hablamos de un paciente crítico y un paciente quemado, hablamos de un hiperproteico. No es pertinente utilizar la RDA en este tipo de pacientes. Lípidos y carbohidratos son según edad. Y los nutrientes críticos, perdón, los líquidos, seguimos calculándolos por Holiday. El paciente quemado tiene mayores pérdidas de líquidos por las heridas, por las pérdidas exudativas, pero ese líquido se va a reponer de manera endovenosa, no a través de la alimentación. Por lo tanto, no es nuestra responsabilidad reponer ese líquido que se pierde. Nosotros seguimos trabajando con Holiday. Y los nutrientes críticos, aquí aparte de los nutrientes críticos de la edad, hay nutrientes críticos por la quemadura, que van a ser vitaminas A, C y E, y minerales como cobre, selenio y zinc. Principalmente antioxidantes, síntesis de colágeno, y cobre, selenio y zinc se pierden por las pérdidas exudativas, por las heridas. Se ha visto que hay mayor pérdida de esto, y el zinc participa también en la regeneración de tejido. Lo mínimo para suplementar es la vitamina A, la C, zinc. Cuando ustedes suplementen, recuerden que deben indicar la cantidad a suplementar, ¿ya? Si yo pongo suplementado en zinc, ustedes deben indicar cuánto va a suplementar. Y eso lo tienen en el apartado. Eso por esta semana. Eso es lo que vimos en la clase de Ani Quemado. Cualquier duda, pregunta o comentario me pueden mandar un correo. Que estén muy bien.